Eh, la semana pasada habíamos estado hablando y tratando de deducir e interpretar las fórmulas que rigen el comportamiento de las líneas largas a través de los parámetros distribuidos. Y habíamos visto, ¿no es cierto?, que teníamos en definitiva una expresión matemática función de dos variables, del espacio y del tiempo, que en definitiva termina siendo, ¿no es cierto?, una fórmula que rige el movimiento de una onda. Entonces, si la analizamos como una onda, en la misma, tendremos que encontrar la velocidad de esa onda y su longitud de onda, ¿cierto? Entonces, un poco basado en las fórmulas que habíamos visto la semana pasada, vamos a tratar de determinar los valores que caracterizan a esa onda, ¿cierto? Basándonos en el concepto de lo que es la velocidad de propagación, la constante de propagación, que era igual a la raíz cuadrada de z0 por y0, o sea, la impedancia longitudinal por la admitancia transversal, igualando, ¿no es cierto?, estos términos acá, nos queda que alfa 0, o sea, la constante de atenuación por unidad de longitud, es este valor. Y la constante de fase por unidad de longitud es este otro valor. Ahora bien, vamos a hacer una consideración que no nos alejamos mucho de la realidad en líneas de alta tensión y por ende en las líneas largas, que es donde más se utiliza la línea de alta tensión, que tenemos una resistencia longitudinal prácticamente despreciable y la conductancia transversal también es despreciable. Entonces vamos a hacer el análisis de una línea ideal. Por lo tanto, si hacemos el análisis de una línea ideal, nuestra atenuación, nuestra constante de atenuación, va a ser igual a 0. O sea, este término, se me ha trabado el mouse, a ver si puedo poner el... Ahí, eso. Ahí está. Vamos a ver si ese se me mantiene, porque a veces el mouse se me traba. Vamos a ver si me responde de la misma manera. Entonces vamos a tratar, ¿no es cierto?, de hacer todos los análisis sobre una línea ideal. Y ya van a ver a los valores característicos que vamos a llegar, que va a decir, bueno, estamos en una línea ideal. Entonces nuestra atenuación se va a hacer 0 y nuestra constante de fase va a quedar determinada por el producto de la pulsación eléctrica por la raíz de L0 por C0. Entonces vamos a tratar de descifrar el valor de la velocidad de fase o de propagación de esa onda, sabiendo que por definición se denomina velocidad de fase de la onda a la velocidad de desplazamiento del punto cuya fase de oscilación se mantiene constante. Quiere decir, ¿recuerdan cuando habíamos visto la fórmula del valor de la tensión instantánea y de la corriente instantánea? Quedaba en función de un coseno cuyo argumento estaba dado por omega t más beta 0x, que es la constante de fase de la onda por la posición a la que queremos referirnos, y por tita 1, que era el argumento del complejo A1. Y acá nos está diciendo que la velocidad esa debe hacer que, para poder encontrar esa velocidad, ese argumento es constante. Si derivamos esa expresión con respecto al tiempo, la derivada de esta constante va a ser 0 y la derivada de esta expresión nos va a quedar la derivada de omega t, omega, más beta 0 por la derivada de x con respecto al tiempo y la derivada de tita 1 con respecto al tiempo se hace 0. Despejando de acá la derivada de x con respecto al tiempo, nos queda menos omega sobre beta 0. O sea que la variación del espacio con respecto al tiempo es lo que nosotros llamamos velocidad. Esa velocidad es menos omega sobre beta 0. El argumento de la onda reflejada para los valores instantáneos que habíamos encontrado de
de tensión era igual que el de la onda incidente, pero era menos beta 0x. Y con tita 2 que corresponde al argumento de A sub 2. Haciendo la derivada nos queda que ahora la velocidad es igual a omega sobre beta 0. La única diferencia que hay entre la velocidad de la onda incidente y la velocidad de la onda reflejada tienen el mismo valor, nada más que cambiado de signo. ¿Y qué creen? O sea, ¿qué interpretación le podríamos dar a esto El sentido. de que tienen distintos signos? El sentido. El sentido, a ver. Una se dirige hacia un extremo y la otra se dirige en el sentido contrario. Bien, o sea que tienen sentidos opuestos. ¿De dónde a dónde va la onda incidente? La incidente del extremo receptor al transmisor. Y ahí estaría fallando Bueno. algo que es el signo. Claro, al revés. El Claro. menos quiere decir que sale de la fuente y viene el receptor, porque partimos el receptor analizando la onda. Sí, esa convención que hay mucho. Sí. Claro. O sea, la onda, mejor dicho, nosotros excitamos la línea desde el extremo transmisor. Ahí aplicamos una onda de tensión. O mejor dicho, ahí aplicamos tensión. Esa tensión va a demorar un tiempo en llegar al extremo receptor. Y esa es la onda incidente en el extremo receptor. ¿Y por qué el signo menos? Porque quiere decir que la onda va en el sentido contrario a cómo se desplaza el espacio. Mejor dicho, el espacio no se desplaza, pero el espacio tiene un sentido dado que es creciente desde el extremo receptor hacia el extremo transmisor. Mientras que la onda se va desplazando en sentido contrario al crecimiento de ese espacio. De ahí es que viene el negativo este. Mientras que en la onda reflejada es positivo porque la velocidad de la onda se desplaza en el mismo sentido que se desplaza el espacio. O sea, desde el extremo receptor hacia el extremo transmisor. Esa es la interpretación física que le damos por qué la velocidad de la onda es negativa en la incidente y es positiva en la reflejada. Vamos a calcular esa velocidad de propagación. La hemos determinado, pero ahora la vamos a calcular. Y recién determinamos que es igual a omega sobre beta 0. Beta 0 era igual a omega por raíz de L0 por C0. Entonces nos hace falta determinar nuestros valores de inductancia específica y capacitancia específica. Recordando la fórmula que habíamos obtenido en el cálculo de parámetros de líneas, de L0 y C0, llegamos a través de simplificaciones a que es igual al producto relativo entre la rigidez dieléctrica del medio y la del vacío y la permeabilidad magnética en el medio y en el vacío de la línea. Sabiendo que la velocidad es omega sobre beta 0 y sabiendo que beta 0 es igual a esto, vamos a reemplazar en B el valor de beta 0. Y a su vez vamos a reemplazar los valores de L0 y C0 obtenidos acá. Y nos queda que la velocidad es la inversa de la raíz de L0 por C0. Si separamos esto, separamos la del vacío con los valores relativos, vamos a encontrar que la inversa de la raíz de la permeabilidad y la rigidez dieléctrica del vacío no es más ni menos que la velocidad de la luz, que es igual a 300.000 metros por segundo, aproximadamente. Con lo cual, la velocidad de la onda va a ser igual a la velocidad de la luz dividido la raíz del producto de la permeabilidad por la rigidez dieléctrica del medio.
¿Duda? Conclusión importante, que nos estamos moviendo con una onda cercana a la velocidad de la luz. En definitiva, no era de esperar otra cosa. Estamos hablando de una onda electromagnética. Y ahora vamos a ver lo que es el cálculo de la longitud de onda. Para esto teníamos que, a ver, que recuerdo un poco de qué se trataba esto. La constante de amortiguación era el nepe por kilómetro, la constante de fase en radianes por kilómetro, beta 0 es la expresión que vimos recién. La longitud de onda es la distancia a lo largo de la línea entre dos puntos de una onda que difieren 360 grados o 2 pi radianes. Sería un ciclo que nosotros normalmente conocemos, pero lo llamamos acá en el tratamiento de onda longitud de onda. Si beta 0 el desfasaje en radianes por kilómetro, la longitud de onda va a ser igual a la velocidad sobre la frecuencia. La velocidad habíamos determinado que era omega sobre beta 0. Nos queda que al simplificar la frecuencia nos queda 2pi sobre beta 0. La longitud de onda es 2pi sobre beta 0 lo reemplazamos por su igual. Nos queda que es beta 0, perdón. Beta 0 es omega. Es omega por raíz de LC. Acá está faltando omega por raíz de LC, pero omega se va, el 2pi f se va con el 2pi de arriba, por eso queda 1 sobre f. Entonces me va a quedar y ahora, y acá se me ha el lío. No, y la velocidad de la luz aparece porque justamente la longitud de onda es la velocidad sobre la frecuencia. Entonces, la velocidad de la luz, la velocidad en la filmina anterior estaba representado como la velocidad de la luz sobre sobre la raíz de... Acá está, sí. La velocidad es esto. Claro. Es la que vos decís. La última, digamos, esa última. Sí. La velocidad está bien. La velocidad es esto sobre esto. Exacto. Eso es la velocidad de la luz. Y lo... ¿Qué es esto? Estamos reemplazando esto. Y la frecuencia. Sobre la frecuencia. Acá está la frecuencia. Haciendo el mu relativo y el épsilon relativo a 1 y la frecuencia igual a 50, nos queda una longitud de onda de alrededor de los 6.000 kilómetros. O sea, para que el comportamiento de la línea comience a ser igual que 6.000 kilómetros antes. Sería eso un poco la interpretación física que le podemos dar. Ahora le vamos a dar mayor interpretación en física analizando unos casos particulares. Pero vamos viendo que la longitud de onda es del orden de los 6.000 kilómetros, mientras que la velocidad de propagación es del orden de los 300.000 kilómetros por segundo. Van a ser menores, pero no mucho menores. Vamos a ver la otra filmina. Teniendo ese concepto, vamos a ver ahora el concepto de lo que es la reflexión, porque también es otro de los parámetros que caracterizan, ¿no es cierto?, el comportamiento de una onda en función de lo que son las ondas incidentes y las ondas reflejadas de esa onda general que tenemos. Dice, en la propagación de onda, el coeficiente de reflexión describe la amplitud o la intensidad de una onda reflejada respecto a la onda incidente. O sea, se conoce al coeficiente de reflexión de tensiones como la relación entre la tensión reflejada sobre la tensión incidente, para X igual a 0, o sea, en el extremo en que incide la onda. Y es un valor complejo adimensional. Casualmente estamos haciendo
la relación entre dos complejos. En función de la corriente, va a ser lo mismo, pero como la corriente reflejada es de distinto signo que la corriente incidente, por eso tiene el signo menos. Es la I reflejada sobre la I incidente. De ahí podemos sacar el valor en función del coeficiente de reflexión, del valor de la tensión reflejada y la corriente reflejada. Si analizamos para el caso de las tensiones, dice para X igual a 0, la tensión es igual a 1 más A2. Eso era para la condición de X igual a 0. Porque nos quedaba que A1 era por E a la gamma 0X. Si X lo hacemos 0, nos queda 1. Y A2 también era A2 por E a la menos gamma 0X. Si a X lo hacemos 0, nos queda A2. B nos queda 1 más A2. Siendo el coeficiente de reflexión A2 sobre A1, que es el reflejado sobre el incidente. BR menos IR por ZC sobre BR más IR por ZC. Bien. Aplicando ese concepto general, pero ahora para las corrientes, hacemos X igual a 0, nos queda A1 sobre ZC menos A2 sobre ZC. O sea, para X igual a 0. La corriente que es I incidente menos I reflejada va a ser A1 sobre ZC menos A2 sobre ZC. El coeficiente de reflexión, que es el reflejado sobre el incidente, nos queda menos A2 sobre A1, porque se nos despeja ZC. Nos queda menos BR menos IR por ZC sobre BR más IR por ZC. O sea que de esta forma llegamos que el coeficiente de reflexión de corriente es igual que el de tensiones, pero cambiado de signo. Y si analizamos en función de la impedancia, tenemos que la impedancia en el extremo receptor es B sub R sobre IR, BR es B incidente más reflejada, IR es incidente más reflejada. Reemplazamos en función de los coeficientes de reflexión y nos queda, ¿no es cierto?, que la relación entre la impedancia ZR y la impedancia característica es 1 más ρ sobre 1 menos ρ, de donde ρ se saca esta igualdad. Es igual a la relación entre la impedancia de carga menos la impedancia característica sobre la impedancia de carga más la impedancia característica. Un valor complejo adimensional. Acá hay una aclaración que ya lo vamos a, lo podemos analizar acá. Es decir, el coeficiente de reflexión toma valores reales en los casos particulares de vacío, cortocircuito y cargada sobre su impedancia característica. Perdón. ¿Cómo podemos verlo acá? Si nosotros analizamos el caso de vacío, la impedancia de carga ZR, ¿cuánto vale? Si está en vacío, es infinita. Entonces, prácticamente el numerador se me hace infinito y abajo se me hace infinito. Voy a tener una coeficiente de reflexión igual a 1. O sea, se me va a convertir en un valor real. En el caso del cortocircuito, mi impedancia del receptor va a ser 0. Por lo tanto, voy a tener una relación que me va a dar 1. Y si estamos, ¿no es cierto?, en el caso de la impedancia característica, si ZR, o sea, la impedancia de carga, vale igual que la impedancia característica, esto se me hace 0. Por lo tanto, mi coeficiente de reflexión también se va a hacer 0. Ese es el análisis rápido, así por eso dice que toma valores reales para estos 3 casos particulares. Que ya vamos a hacer, va a ser caso que vamos a analizar ahora el comportamiento que tiene la línea, o mejor dicho, la onda, en esos casos particulares. Vamos a analizar primero lo que es la línea larga en vacío, sin pérdidas. Vamos a ver acá el concepto de lo que son las ondas estacionarias. Vamos a respetar las mismas condiciones particulares que antes, por eso es una línea ideal.
la consideramos con resistencia cero, conductancia cero, la constante de amortiguamiento cero, mi constante de fase se hace igual a omega raíz LC por C0, L0 por C0, la corriente en el extremo receptor es cero porque estoy en vacío. Si la corriente en el extremo receptor es cero, me queda que A1 es igual a 2, si recuerdan un poco la fórmula general. Lo que puedo decir, ¿no es cierto?, que eso lo denomino A, y que es igual a ¿qué? A tensión en el extremo receptor. Y la impedancia característica la puedo decir que estoy en el caso ideal, que esa impedancia característica va a tener un comportamiento resistivo puro. Por eso también la puedo llamar resistencia característica. Vamos a analizar las ecuaciones de la onda, pero en valores instantáneos. Primero vamos a hacer el de tensión y después el de corriente. Y las vamos a recordar, ¿cuáles eran? Eran un valor eficaz de A1 multiplicado por raíz de 2. Por E a la gamma 0X por el coseno del argumento que tratamos recién cuando determinamos los valores de tensión, los valores de velocidad de onda. Más raíz de 2 por el valor eficaz de A2, por E a la menos gamma alfa 0X por el coseno del argumento, pero cambiado de signo beta 0X. La corriente, ¿qué hacíamos? Hacíamos, ¿no es cierto?, A1 dividido la impedancia característica. Esa era la fórmula general de la corriente. Y acá ingresábamos el valor del argumento de la impedancia característica. Y como está en el denominador, ingresa restando dentro de este argumento. Lo mismo pasa acá en este otro argumento. Es A2 sobre ZC. Por eso el menos tita C. Vamos a traer nuevamente lo que pusimos recién, lo traemos acá para poder analizar cómo llegamos a esta fórmula. Dice, ajustando los valores del caso particular en el estudio, vamos a hacer que nos queda. A1 dijimos que era igual a 2 y que era igual a A, en definitiva. Nos queda raíz de 2 por A por el coseno de omega t más tita más beta 0x. ¿Por qué? Porque tita 1 y tita 2 son iguales por esta expresión, que A1 es igual a 2. Entonces la vamos a llamar tita. Y a beta 0x lo ponemos acá ahora al final en este argumento. Lo mismo hacemos de este lado, llamamos coseno de omega t más tita menos beta 0x. Si sacamos factor común raíz de 2 por A, nos va a quedar la expresión, o sea, el factor multiplicando coseno de omega t más tita más beta 0x más coseno de beta 0x de omega t más tita 0 menos beta 0x. Y por una igualdad trigonométrica que 2 coseno de alfa por coseno de beta es igual a coseno de alfa más coseno de beta más coseno de alfa más coseno de beta, esta expresión la podemos transformar en lo siguiente. Que la tensión instantánea va a estar regida por esta fórmula, que es igual raíz de 2 por A por 2 veces el coseno de beta 0x por coseno de omega t más tita. Y la conclusión que sacamos indica que la existencia de nodos de valor permanentemente nulo en función de x. Nosotros tenemos acá un factor que es coseno de beta 0x. Quiere decir que a lo largo de la línea tendremos algunos valores de x que a este factor lo hace igual a 0. Con lo cual, la tensión instantánea es 0. Pero ¿cómo la tensión instantánea? Pero la tensión instantánea va a variar en función del tiempo. Yo estoy considerando así que el tiempo no lo tengo suelto. Supongamos que el tiempo fuera este. Este es el tiempo, mejor dicho. Omega t. El valor inicial en el tiempo, supongamos, es 0. Bien. Cuando x hace que este coseno sea igual a 0 y yo libero el tiempo, cualquiera sea el valor del tiempo, el coseno de este argumento va a variar entre menos 1 y más 1. Pero como esto es 0,
quiere decir que el valor de la tensión instantánea en dicho nodo, o mejor dicho, en dicho punto, es igual a 0. O sea que vale 0 siempre, para cualquier tiempo. Va a ser distinto cuando este X sea un valor tal que el coseno de beta 0x sea distinto de 0. Esto va a ser un valor constante, el cual va a variar según multiplicado por coseno desde -1 hasta +1. Y esa va a ser la variación de la tensión en el tiempo para ese valor de X. ¿Lo entienden? ¿Le van agarrando una idea a lo que puede llegar a estar pasando? Yo me perdí ahí en la última ecuación. A ver, trata de deducirla. A ver, explícala vos, a ver qué entendiste. ¿Hasta dónde entendiste? Vamos, Ávila, vamos. Lo que dijo más o menos es que va a haber un valor de X que va a Sí. hacer que el coseno de beta 0x sea igual a 0. Y Exactamente. para un tiempo fijo, y si yo libero el tiempo, la tensión, ahí me perdí. Ah, bien, bien. O sea, suponete, va a haber un valor de X que multiplicado por beta 0, el cual era igual a omega por raíz de L0 por C0. Eso era beta 0. Entonces, cuando beta 0 multiplicado por X sea igual a... El coseno era coseno de 0 es 1 y coseno de 90 es 0. ¿Está bien lo que digo? Sí, Sí, así pi es. sobre 2 a 90 grados. Claro. Entonces, cuando esto sea pi sobre 2, o sea, 3 o 180 90 sería 3 pi sobre 2. Ya estoy medio Sí, en la 90 última. grados o 270. O 180 grados. Vamos en grados. Cuando esto sea 90 grados o cuando esto sea 180 grados, el coseno de ese valor va a ser 0. Entonces quiere decir que toda esta expresión se va a hacer 0. Cualquiera sea este argumento. Y este argumento es variable en función de quién. ¿Tita es variable? No, del tiempo. Porque El tiempo. tita, ¿qué es lo que era? Era el argumento de A. Y omega t es la pulsación por el tiempo. Entonces mi tiempo es el variable. Para cualquier valor del tiempo, como esto ya lo hizo 0, la tensión va a ser 0 en ese punto. Yo no sé si del otro lado ya están, los he dejado dormidos. No, Cuando libero el tiempo, ¿qué pasa? ¿Eh? Cuando libero el tiempo, ¿qué sucedía? Siempre No, el en tiempo ese punto. el tiempo ahora, bueno, vamos a hacer una cosa, el tiempo suponente liberado. Ya arrancó el tiempo. Siempre en Estamos ese punto parados en un X. punto, estamos parados en un punto de X de la línea, que esto es 0. Bueno, ya arrancó el tiempo. El tiempo primero fue 0, después fue, vamos a subirlo en segundos, en milisegundos, en lo que quieras. Arrancó el tiempo. Fue creciendo. Esto va a hacer, como esto es un coseno, va a hacer que este factor varíe entre -1 y 1 como valores extremos. Pero si esto ya es 0, cualquiera sea el valor de esto, la tensión siempre va a ser 0. Creo que esa es la parte que no pueden creer, ingeniero, que exista un punto en la línea donde la tensión es 0. A eso es lo que lo quiero llevar, a ver si les despierta de decir la inquietud. ¿Cómo? ¿Qué pasa? A ver, en todos los puntos de la línea,
en algún momento la tensión es cero. Pero en este punto particular, en donde el coseno beta 0x siempre es cero, la tensión siempre es cero en cualquier tiempo. Claro, pasa que hay un punto que es el X que es dependiente del espacio y los otros Claro. puntos que dice el ingeniero son dependientes del tiempo. Nada Exacto. más que uno es fijo. Exacto. O sea, cuando yo tenga x igual a 0, ¿cuánto vale esto? 1. 1. ¿Y dónde voy a estar parado? En la En el carga. extremo receptor. En el extremo receptor. ¿Y cuánto va a valer mi tensión ahí? Va Máximo. variando de acuerdo al tiempo. Oscila. Se va variando por el tiempo. Bien. Cuando este argumento, en función de que el tiempo varía, se me haga 0 esto, ¿cuánto me va a valer la tensión instantánea en ese momento? Cero, vale. Pero, 0. Pero cuando este argumento me haga que el coseno de ese argumento sea igual a menos 1, ¿cuánto va a valer la tensión instantánea? El valor máximo, pero en el sentido negativo. Desfasa a 180 Exactamente, el grados. valor máximo negativo. Y cuando este argumento me haga que el coseno de ese argumento sea igual a 1, Máximo positivo. máximo positivo. En definitiva, yo en cualquier punto de la línea tengo una tensión. Y esa tensión, cuando yo me paro en cualquier punto de la línea, la voy a ver variar entre su máximo positivo y su máximo negativo. Es el principio de la corriente alterna, que tiene un semiciclo positivo, un semiciclo negativo, caracterizado por una amplitud máxima negativa y una amplitud máxima positiva. Ahora, ¿cuánto es el valor eficaz? Valor eficaz en cada punto de la línea, y va a depender, ¿no es cierto?, en dónde esté parado, según sea X. ¿Recuerdan la fórmula original en donde podíamos determinar el valor de la tensión en función de X y no participaba el tiempo? Que estaba conformada por la suma de dos sumando, una onda incidente más una onda reflejada. La sumatoria esa en función de X me daba el valor eficaz de la tensión en ese punto. Y después afectamos esa ecuación por el tiempo. Y ahí aparece el omega t. Y este A era el valor eficaz de la tensión en el extremo, en este caso, como estamos analizando el extremo receptor, el valor de la tensión en el extremo receptor, cuando X igual a 0, pero la ponemos en función a toda la expresión de X según hagamos variar X. Y a lo mejor para no llevarlo más a que ustedes interpreten cualquier cosa, vamos a mostrar después cuál es ese comportamiento de la tensión a lo largo de la línea. El mismo análisis hace ahora para la corriente, así como lo hizo para la tensión, lo hace para la corriente. ¿Y a qué llega? Que existen nodos, pero desplazados pi sobre 2 respecto de la tensión, en donde la corriente es 0. Y tampoco dice que coinciden los planos en que se desarrollan los valores, quedando las tensiones a 90 grados de la corriente. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Esto les va a ayudar a poder interpretar un poco mejor. Supónganse, yo a la derecha, acá tengo el extremo receptor y acá tengo el extremo transmisor. Vamos a analizar que entre el extremo receptor y el extremo transmisor tengo una longitud de onda. Por eso tengo esto así. Pero esta gráfica de trazo continuo
me está representando el valor de la tensión, podríamos decir eficaz, en cualquier punto de la línea, o sea, a lo largo de toda la línea. Yo puedo decir, para un tiempo inicial 0, o sea que omega t igual a 0, fíjense lo que está diciendo ahí, salgo con un valor de tensión en el extremo transmisor y después de una cierta distancia, la tensión fue disminuyendo. Y acá en este punto es para el cual X hace que el coseno se haga igual a 0. Después sigue creciendo en sentido negativo hasta llegar a un máximo negativo, vuelve a encontrar otro punto de X para el cual el coseno lo hace igual a 0 y llega a este extremo con este valor de tensión. Y si yo analizo el caso que no tengo atenuación, habíamos dicho que alfa es igual a 0, por lo tanto, a través de una longitud de onda, con el mismo valor de tensión que salí, es el valor de tensión con el que llego al final de la longitud de onda. ¿Lo ven a eso? Ahí en ese análisis paró el tiempo, ¿no? En omega t igual a 0. Sí, sí. Eso es lo Acá que- omega t es 0. Claro, Pero- es para un desarrollo en X igual a 2pi. Sí, Claro. exactamente. Más que Claro, 2pi, claro. una longitud de onda. Claro, porque omega t, el coseno de omega t es más phi y lo hizo 0. Exacto. Ahora, supongamos, ¿no es cierto?, que yo estoy parado acá, en el extremo transmisor, y es el valor de la tensión para el tiempo inicial igual a 0. Yo ahora libero el tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué valor de tensión voy a tener después de que pasó un tiempo? ¿Me tengo que Oscilar desplazar eso. en la onda? No, no Se va va a a girar alternar, en el se va a lugar. alternar. Claro, acá en el lugar. Primero voy a tener este valor. Después tendré este. Después tendré este. Y así sucesivamente hasta llegar a tener un valor de tensión igual de amplitud que el inicial, pero cambiado de signo. Y el tiempo sigue. Y ahora empieza, ¿no es cierto?, a recorrer el camino contrario. Y en un determinado momento voy a tener el valor de tensión inicial. Y después, ¿no es cierto?, así. O sea, se va a producir una alternancia del valor de la tensión caracterizado por el valor de omega t, que es, en definitiva, el principio de lo que es la corriente alterna. O sea, la posición me va a definir el máximo de esa alternancia. Sí, señor. Pero lo más rico de todo esto es considerar que va a haber, a lo largo de una longitud de onda, dos nodos en donde la tensión es 0. Y si yo tengo una longitud de onda que, ¿de qué valor dijimos que era aproximadamente? 6.000 kilómetros. 6.000 kilómetros. ¿Cuánto es esto? ¿Estaría dividido en 4 o no? 1500. Claro. Esto es un cuarto de longitud de onda. Tenemos un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. Quiere decir que acá hay 1.500 kilómetros. No me conviene hacer una línea de 1.500 kilómetros. Porque mi tensión, ¿cuánto va a ser? 0. En estas Ah. características. Siempre teniendo en cuenta las características, ¿no es cierto? Por supuesto. Estamos analizando un caso ideal sin pérdida, pero hay una teoría que es la problemática del cuarto de longitud de onda. No arrimarse a hacer líneas
de esos valores porque la tensión tiende a bajar a valores ínfimos. Acá estamos viendo ahora la comparación. Bueno, esto es de las tensiones y esto es la de las corrientes, en donde muestra que sí, que hay un desfasaje de 90 grados entre tensiones y corriente, y inclusive girado 90 grados, son dos planos, y que era lo de esperar. Estamos, ¿no es cierto?, en el tratamiento de una onda electromagnética, en donde el campo eléctrico está a 90 grados del campo magnético. ¿Recuerdan eso de haber visto onda electromagnética en su momento? Sí, ingeniero. Es eso. Lo estamos tratando desde ese punto de vista. ¿Y por qué esto, en definitiva, en este caso ideal, estamos considerando como onda estacionaria? ¿Por qué onda estacionaria? Porque fíjense que en cualquier punto de la línea voy a tener una alternancia para distintas amplitudes, pero en los nodos mi alternancia va a ser nula. Entonces es como que yo, cuando aplico, ¿no es cierto?, una onda o el comportamiento de una soga. Una soga, por supuesto, que no tenga tampoco resistencia, que no tenga, tenga un comportamiento ideal. Yo le voy a hacer una vibración a la soga, pero en el nodo no va a haber ninguna vibración. Se va a mantener, ¿no es cierto?, siempre el mismo valor de amplitud, que es 0. Y por eso se la considera estacionaria. La condición es que, por supuesto, es una línea ideal en donde no hay pérdida. Claro, los nodos no se desplazan en X, están fijos. Exacto. No se desplazan en Y. O sea, no se desplazan verticalmente en los nodos, la tensión. En cambio, en cualquier otro punto, la tensión en este instante vale esto, en el siguiente vale esto, en el siguiente vale esto, en el siguiente, y así sucesivamente hasta producir una alternancia. En dicho punto. Desde un valor máximo a un valor mínimo. O máximo positivo a máximo negativo. Sí, me refería, profe, que el nodo no se desplaza en X por ser estacionario. Ah, sí, exacto, está bien. Sí. Claro, no se desplaza así. Vamos a ver ahora el concepto de la línea en cortocircuito. Es el concepto de la línea larga en vacío. Las condiciones particulares que la tensión en el extremo receptor sea igual a 0, si lo tenemos en cortocircuito en el extremo receptor. A1, ¿a qué va a ser igual? A BR más IR por ZC sobre 2, pero BR es igual a 0, por lo tanto IR por ZC sobre 2. Y A2 va a ser lo mismo, BR igual a 0, va a ser menos IR por ZC sobre 2. Podemos considerar que A1 igual a menos A2 y lo vamos a llamar A. Para X igual a 0, B es A por E a la gamma 0X más menos A, porque acá era A2 y acá era A1, pero ahora lo vamos a llamar A. Entonces menos A por E a la gamma 0X. Para X igual 0, nos va a quedar que B sub R es A menos A igual a 0. O sea, hemos estado comprobando de esta manera que la tensión al extremo receptor es igual a 0. Si lo hacemos para la corriente, ¿qué va a pasar? Es A1 sobre ZC por E a la gamma 0X, menos A2 sobre ZC por E a la menos gamma 0X. Esto sale de la fórmula general que habíamos visto de onda incidente y reflejada. Reemplazamos A1 y A2 por sus iguales. Nos queda IR por ZC sobre 2ZC, menos IR por ZC sobre 2ZC, nos queda, al reemplazar X igual a 0, nos queda que Y igual a IR sobre 2 más IR sobre 2. La sumatoria de IR sobre 2 más IR sobre 2, ¿qué es lo que nos da? IR. O sea,
la corriente que circula en el extremo receptor es IR. O sea que hay una corriente porque estamos en el estado de cortocircuito. Antes la corriente, en el caso de línea en vacío, era 0. Y lo que se duplicaba era la tensión B sub R sobre 2 más B sub R sobre 2, nos daba que teníamos la tensión del extremo receptor igual a B sub R. Trabajando con valor instantáneo, haciendo la transformación a través, ¿no es cierto?, de nuestra fórmula de valor instantáneo, nos va a quedar que la tensión instantánea es la tensión incidente menos la tensión reflejada. Pero fíjense que son iguales, la tensión incidente y la tensión reflejada. ¿Por qué? A ver, acá hemos reemplazado a la tensión, acá era A1. Y A1 recién, cuando hicimos el reemplazo, es IR por ZC sobre 2. Entonces acá es raíz de 2 por A1, que es esto. E a la gamma 0x, coseno de omega t más tita más beta 0x, y el menos surge... El menos viene de... El A2 Del menos es, A2. Exacto. claro, el A2 es menos IR por ZC sobre 2. Y de ahí está el menos. Y esto es coseno de omega t más tita menos beta 0x. Cuando ahora tomamos, ¿no es cierto?, el extremo receptor, x es igual a 0. Esto se me hace 1 y esto se me hace 0. Esto se hace 0 y esto se hace 1. Entonces nos queda esto por coseno de omega t más tita menos esto por coseno de omega t más tita. Son los dos términos iguales. Por lo tanto, la tensión instantánea es igual a 0. Los tita no dependían de A1 y A2, ingeniero, ahí, ¿por qué valen lo mismo? Porque fíjate, A1 igual a menos A2 es igual a A. O sea, el argumento de IR por ZC sobre 2 y el argumento de menos IR por ZC sobre 2, ¿son iguales? Sí, son iguales, son iguales. Son iguales. Aparte estamos analizando el coseno. Por eso nos queda que esto y aparte esto lo hacemos 0 y a tita son iguales, por lo tanto podemos decir que estos dos términos son iguales. Indica que la reflexión es de igual magnitud, pero está desfasada a 180 grados. Esto es onda incidente, esto es onda reflejada, son de igual magnitud, pero están desfasadas a 180 grados. ¿Y eso por qué tiene que estar desfasada a 180 grados? Para que en todo instante la tensión en el extremo receptor sea 0. En todo instante la tensión incidente va a ser igual que la tensión reflejada, cambiada de signo. Mientras que la ecuación de la corriente, haciendo el mismo análisis, nos queda que es igual a raíz de 2 por IR coseno de omega t más tita, en donde tenemos una reflexión perfecta. O sea que va a ser la corriente incidente, y la corriente reflejada, el mismo término que este otro, acá. Por lo tanto se va a duplicar. Cuando analizábamos, creo que lo tengo acá. Imagínense que esto fuera corriente. Si yo tengo que este es el valor de la corriente en este extremo, en el extremo receptor, ¿cuánto tiene que valer la reflejada y la incidente? Esta reflejada y esta la incidente. Tienen que ser iguales y del mismo signo, para que la suma de las dos me dé la corriente total en ese punto. Y la corriente total en ese punto acá tiene un valor que es igual a I sub R. Que va a variar en el tiempo en función como varíe el tiempo. Pero el valor del módulo de I sub R es I sub R.
A ver, ¿qué tenemos acá? Bueno, esta es una demostración simplemente de que nos muestra una ecuación de onda estacionaria para corriente, para beta 0x pi sobre 2 y 3 pi sobre 2, también. Pero no, ya lo hemos hablado el tema recién cuando vimos la fórmula. Ahí está, un poco de decir, el comportamiento que tiene, ¿no es cierto?, para distintos tiempos, en este caso la corriente, a lo largo de una longitud de onda. Acá hay más de una longitud de onda. Acá hay una longitud de onda más un cuarto. Y por último, el caso que tenemos es el caso, el tercero, que es cargar la línea sobre la impedancia característica. O sea, línea larga conectada sobre su impedancia característica. Dice, en este caso, la impedancia de carga se toma igual a la impedancia característica de la línea. O sea, ZR va a ser igual a la impedancia característica, y la cual la determinado con Z0 sobre Y0. Podemos decir que la tensión en el extremo del receptor es la impedancia de carga multiplicada por la corriente en la carga. Pero ZR igual a ZC. Entonces B sub R igual a ZC por IR. Para determinar el valor de A1 es BR más IR por ZC, pero IR por ZC es igual a BR. Entonces tenemos 2BR sobre 2. Es igual a BR. Y A2 va a ser BR menos IR por ZC, pero IR por ZC igual a B sub R. Entonces nos va a quedar B sub R menos B sub R igual a 0 sobre 2 e igual a 0. ¿Qué nos quiere decir esto? Que vamos a tener un valor de tensión incidente, pero la tensión reflejada va a ser igual a 0. O sea que no vamos a tener reflexión. Ahora, ¿a dónde vamos acá? Con lo que las expresiones de ecuaciones de tensión y corriente son, sí, esto más 0, B igual a B sub R por E a la gamma 0X, no me acuerdo a dónde quería llegar con esto. ¿Te acordás, Gerardo? No. Ahí está diciendo que no tenemos reflexión, pero eso es... Claro. eh, Sí, en ninguno de los dos casos existe onda reflejada, o sea, es simplemente para poner eso. no sé a qué llegaba, No sé. la otra. Sí, no sé por qué. Más adelante, profe. Sí, pero no sé por qué acá lo hace con puntos. No sé qué está queriendo decir acá. Esto está extraído del libro. Que solo tiene componente incidente. Significa. Y está en la 1 y la 2 de la fórmula para tener en cuenta más. Sí, sí. Que A1, claro, sí, que A1 es B sub R. Eso simplemente. Porque acá obtuvo A1 es igual a B sub R. E IR lo debe haber sacado de la expresión Así esta. como... Claro. Son 2 IR IR sobre 2, por eso la I va a valer IR por E a la gamma 0X. Entonces uno puede hacer variar X y lo saca directamente con esta expresión. Exacto. O sea, no existe onda reflejada. En el caso que estamos, si no existe onda reflejada, a ver. Sí, después viene la potencia característica. Pero, a ver, voy a tirar una pregunta acá. A ver qué interpretación le da. Si no existe onda reflejada, ¿qué puedo estar interpretando?
O sea que hay una onda de tensión que yo apliqué en el extremo transmisor y no tiene onda reflejada esa onda. ¿Y por qué sería que no tiene onda reflejada? No, sí, sí. La carga siempre va a absorber, o sea, si hay una carga conectada, va a absorber la potencia que demanda esa carga para la tensión que tenga aplicada. No, no, sí, eso sí. El acople electromagnético. Es, El acople electromagnético. claro, porque el estudio de las líneas como ondas electromagnéticas, al no tener reflejada, quiere decir que transmite toda la energía que viaja por la línea, pasa al lado del receptor. Si no tengo refleja, no tengo ni máximo ni mínimo que dependan de X, porque no se me suma la reflejada con la incidente. Bien, sí, se podría decir que tenemos una sola onda porque no Como si tenemos estuviese en reflejada. fase, sí. ¿Eh? Como si estuviera en fase. ¿Tuviera en fase quién? A lo que ¿Quién veíamos está? antes en las representaciones de las tensiones y las corrientes, era la suma de la tensión incidente contra la reflejada y nos daba los máximos y mínimos a través de la línea. En el caso de no haber reflejada, solo vamos a tener la incidente, vamos sobre la línea. Y si estamos en un caso de línea ideal, la tensión, ¿cómo va a ser a lo largo de la línea? Igual a lo largo de toda la línea. Claro, va a ser constante. Pero ¿por qué podemos decir de que si no hay onda reflejada, contra qué lo podemos asemejar? ¿Cuál sería el caso práctico? O sea que la onda salió del extremo transmisor, empezó a viajar y no encontró punto para reflejarse. Entonces estamos hablando de una onda de qué longitud. Infinita. Infinita. Claro. Más que infinita sería semi-infinita, como dice ahí abajo. Y se la conoce como comportamiento de lo que es una línea plana. Plana del punto de vista que mantiene el nivel de tensión a lo largo de toda la línea porque no tiene onda reflejada. Lo corrijo, Inge. Dijo onda de qué longitud. La onda no es la que cambia en longitud, es la línea, digamos. La onda sigue siendo... Sí, sí, si dije onda de esa longitud, no, sino una línea de Línea longitud semi-infinita. semi-infinita porque no encuentra la onda un punto donde reflejarse. ¿Y por qué semi-infinita? Porque desde un punto yo estoy aplicando una tensión y me voy dirigiendo en el sentido de la línea y no encuentro un punto determinado para poder reflejarme. Por eso la considero semi-infinita. Y como estoy analizando un caso de línea ideal, la tensión a lo largo de la línea es constante. Entonces acá yo voy sacando una conclusión. ¿Cuál sería el valor de carga ideal para el funcionamiento de una línea? Igual a la impedancia característica. Claro, claro. O sea, a mí me conviene conectar en el extremo receptor una carga que sea igual que la impedancia característica de esa línea. Y es como que estoy asimilando que tengo el comportamiento de una línea infinita en donde no tengo onda reflejada y por lo tanto la tensión con la que salí es la misma tensión que con la que llego al extremo receptor.
Es un concepto que se utiliza mucho en comunicaciones, digamos. En comunicaciones se intenta de que la impedancia al final de la línea sea de la impedancia característica del circuito de la línea que está llevando la comunicación. Nosotros como en líneas de alta tensión no tenemos esa posibilidad, pero bueno, en comunicaciones se hace. De hecho, no me acuerdo, había adaptadores, no me acuerdo si era de 9 ohm o 12 o 12 ohm, que eran los adaptadores de la línea del cable, digamos, que justamente lo que permitía era eso, la línea cargada sobre su impedancia característica y que no tenga una reflexión, una pérdida, digamos. Fíjense que ahora vamos a ver otro concepto también muy interesante relacionado con esto. Asumimos que las condiciones son ideales, o sea, hay una línea sin pérdida. La impedancia característica, ¿no es cierto?, ZC, podemos decir que es resistiva pura, ¿cierto?, la impedancia. Y recurriendo al cálculo de los valores instantáneos de tensión y corriente, que era esta fórmula, porque no tenemos tensión reflejada y no tenemos corriente reflejada, vamos a tener que el ángulo de la impedancia característica, al considerarse que prácticamente es resistivo puro, el ángulo es cero. Por lo tanto, esto desaparece. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuál es el argumento de la tensión y cuál es el argumento de la corriente? ¿El mismo? El mismo, ¿sí? El mismo argumento. Entonces yo puedo decir que la tensión y la corriente, ¿qué fase tienen entre ellas? ¿O cuál es el desfasaje que tienen entre ellas, mejor dicho? No tiene desfasaje. Exacto. La tensión y la corriente están en fase. ¿Y cómo interpreto yo esto? Cuando yo aplico una tensión en el extremo transmisor, esa tensión me va a hacer circular una corriente. Vamos a analizar que la corriente es de característica semi-infinita, porque es lo mismo decir que una línea es semi-infinita o decir que está conectada sobre su impedancia característica. Dijimos que teníamos el mismo comportamiento, dado que no tenemos onda reflejada. Entonces, estamos en el caso de una línea semi-infinita y aplicamos una tensión. La tensión comienza a viajar sobre la línea. Pero si yo tengo una tensión sobre la línea, aplicada sobre la línea, voy a tener también una corriente. Y asumiendo esto que dijimos, como es resistiva la impedancia de la línea, van a estar en fase. Bien. Pero partamos del principio inicial del tratamiento de parámetro distribuido. ¿Qué teníamos nosotros a lo largo de la línea? Teníamos una sucesión infinita de capacitores. Y teníamos una sucesión infinita de impedancias longitudinales que al despreciar la resistencia son inductancias en serie. ¿Lo vamos viendo por ahí? Entonces, yo tengo una tensión que voy energizando la línea y una corriente que se va derivando. Una tensión que sigue viajando y una corriente que se sigue derivando. Tensión que viaja, corriente se deriva. O sea que tengo una tensión y una corriente. Pero de acuerdo a esta composición que hicimos recién, la tensión y esa corriente están en fase. ¿Por qué están en fase? ¿Y quién limita
¿quién limita el valor de esa corriente a lo largo de la línea? ¿Lo tiene que limitar alguna impedancia? La característica, Claro. Porque yo la única impedancia que ve esa onda de tensión es la impedancia característica de la línea. Porque la línea, al ser semi-infinita, no llegamos nunca a saber cuál es la carga que tenemos conectada allá al final. Entonces, la línea está limitada, o sea, esa tensión, o mejor dicho, la corriente, está limitada por la impedancia característica propia de la línea. Y esa tensión y esa corriente están en fase. Y si estamos en el caso ideal, que la resistencia de línea es igual a 0, ¿cuánto es la caída de tensión que tenemos debido a la corriente que circula por la línea? la caída de tensión restrictiva es nula. Exacto. Es nula. O sea que hasta lo podemos analizar. No, lo vamos a dejar para más adelante cuando hablemos del concepto de potencia. No lo quiero mezclar ahora. Los conceptos que nos tienen que quedar claros acá, que hay una corriente que es impulsada por la tensión aplicada y está limitada por la impedancia característica de la línea. Y que la fase o la diferencia de fase entre la tensión aplicada y la corriente en cualquier punto de la línea es 0. Y que al ser nulo el valor de la constante de atenuación, no existe caída de tensión a lo largo de la línea, cualquiera sea su longitud. Otra vez volvemos a la misma conclusión, que nos va a convenir conectar una carga del valor de la impedancia característica de la línea a los fines de tener la menor caída de tensión posible. Esto Y tiene ahora que ver con el... Sí. Perdón, Inge, esto es muy similar al concepto del teorema de la máxima transferencia de potencia, ¿verdad? De potencia, exactamente. No es ni más ni menos. Viéndolo desde el punto de vista del comportamiento de una onda. Sí, por supuesto. Y que eso nos va a llevar ahora a analizar los valores de potencia a conectar en la carga, o sea, cuáles son los valores de potencia más convenientes. Que no quiere decir que sean los límites de potencia. Y eso lo vamos a encontrar ahora, dice. Otra particularidad notable al relacionar la potencia inductiva almacenada en la línea o por kilómetro de línea con la potencia capacitiva desarrollada por los capacitores. Entonces la potencia inductiva va a ser igual a I cuadrado por XL, que sería omega L0. La potencia capacitiva es B cuadrado por omega C0. Si hacemos la relación entre potencia inductiva y potencia capacitiva, nos va a quedar que esa relación es igual a I cuadrado sobre B cuadrado. Recordando que la impedancia característica era igual a la raíz cuadrada de Z0 sobre Y0, y reemplazando ahora por su igual de Z0 y de Y0, pero considerando que R0 y G0 no existen, nos queda que ZC0 es la raíz de L0 sobre C0. Elevamos al cuadrado la impedancia, nos queda que la impedancia característica nos queda L0 sobre C0. Reemplazamos, ¿no es cierto?, L0 y C0 No, ahí lo que está haciendo Inge es... ¿a dónde llego? Ahí está, en la ecuación de la relación de potencia está reemplazando la tensión, el B sobre I, por ZC, o sea, 1 sobre ZC en realidad, que es lo siguiente, 1 sobre ZC al cuadrado, y
y ahí relaciona los dos valores que encontró. El ZC al cuadrado debido al L0 sobre el C0 y el 1 sobre ZC al cuadrado debido a la I cuadrado sobre B cuadrado. A ver si lo puedo seguir porque me perdí, Gerardo. A ver, de la relación de potencia que está arriba, Sí, ahí ¿Qué tenemos dos partes. Una parte que es un I cuadrado sobre B cuadrado y otra parte que es un L0 sobre C0. exacto. El L0 sobre C0 lo saca, lo obtiene de la anterior, exacto. Ese es el L0 sobre C0, que sería ZC0 al cuadrado. Y el I cuadrado sobre B cuadrado lo obtiene con esa otra ecuación como 1 sobre C0 al cuadrado. Y entonces te quedan las dos relaciones. Acá, por esto. Reemplaza lo que obtuvo en la Esto- fórmula de arriba. Claro, Exacto. habíamos deducido en la filmina anterior, creo que la impedancia característica a lo largo de la línea va a ser igual a la relación entre tensión y corriente en cada punto de la línea. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. En función de esta relación que habíamos tenido recién, en la anterior filmina, podemos llegar a sacar que la inversa de esto es 1 sobre Z0. Y esa inversa al cuadrado es 1 sobre Z0 al cuadrado. Y de ahí saca que esta relación de potencia inductiva sobre potencia capacitiva lo lleva a que es la relación de la impedancia característica al cuadrado sobre la impedancia igual a 1. Lo que demuestra que ambas potencias para el caso en análisis son iguales. O sea que la potencia inductiva al transmitir, o mejor dicho, al conectar la carga igual que la impedancia característica de la línea, la potencia inductiva en la línea es igual que la potencia capacitiva. A ver si lo explica de otra manera acá. Por eso es que la corriente está en fase también con la tensión. Exactamente. ¿Qué quiere decir con La esto? corriente está en fase con la tensión porque la ZC es resistiva pura. La impedancia característica es resistiva pura. Por eso la tensión está en fase con la corriente. Pero empezamos a ver el comportamiento de lo que son todos esos capacitores puestos en paralelo y toda esa inductancia puesta en serie. Desde el punto de vista de la energía eléctrica, es decir, y la energía magnética que generan, tenemos que hay una compensación entre cada campo eléctrico generado por los capacitores y los campos magnéticos generados por las bobinas. Hay una compensación entre ellas de tal manera que hacen que a lo largo de toda la línea la energía eléctrica o la energía o la potencia generada por los capacitores sea igual y de sentido contrario que la potencia generada por los inductores. Y se va compensando. Y yo voy teniendo un comportamiento que se conoce como comportamiento natural de la línea, porque se va la potencia magnética que me consume la línea, no la tengo que alimentar con corriente del extremo transmisor. Y la potencia eléctrica que me genera el capacitor, no lo tengo que absorber desde el extremo receptor, desde el extremo transmisor, sino que lo que me genera el capacitor lo absorbe la bobina. Y en el próximo medio ciclo lo devuelve. Y en el siguiente lo genera. Y después lo devuelve. Y así sucesivamente. Hay un intercambio natural entre la potencia eléctrica generada y la potencia magnética demandada. Se puede decir demandada o generada dándole una convención de signo, ¿no? Por eso termino diciendo que la potencia inductiva es igual que la potencia capacitiva. No, no es igual. Son potencias que están invertidas
en el punto de vista del comportamiento de la misma. ¿Entretenida? Entretenida. Exacto, es entretenida. Pero si vamos a decir que las potencias magnéticas son consumidas por inductores y las potencias eléctricas son generadas por capacitores, la potencia magnética que me consume la bobina de toda la línea está generada por el capacitor de toda la línea. Entonces, ¿cuál es la potencia que va a circular a través de la línea? La que yo tengo que inyectar en el extremo transmisor. ¿Es una potencia activa, es una potencia reactiva activa o es una potencia totalmente reactiva? Activa totalmente. Claro, es una potencia totalmente activa. ¿Y a mí qué me interesa transmitir en la línea? ¿Qué tipo de potencia? Potencia activa. Potencia activa. Potencia activa, que es la que yo vendo. Entonces, yo ya voy viendo como si fuera dos comportamientos que me interesan tenerlo. Que cuando yo conecto la impedancia característica en el extremo receptor, no voy a tener muy baja caída de tensión o no voy a tener caída de tensión en condiciones ideales. O sea que con la misma tensión que salgo en el extremo transmisor, llega al extremo receptor. De 10. No tengo que andar controlando nada con respecto al nivel de tensión. Y la otra, que yo solamente le inyecto en el extremo transmisor potencia activa, que es la que me demanda la carga. Con lo cual, no tengo pérdida. Porque habíamos considerado que era para un caso ideal con resistencia cero. Entonces, las pérdidas en la línea son cero. Estado de funcionamiento ideal de una línea. Vamos a analizar ahora, según tengamos el valor de la impedancia de la carga mayor o menor que la impedancia característica. Dice, en caso que la impedancia en el extremo receptor tome un valor distinto de la impedancia característica, se producirá la siguiente alternativa. Si la impedancia del receptor es mayor que la impedancia característica, dice, la línea está descargada, tiende a elevar la tensión. ¿Qué quiero decir con esto? Si la impedancia en el extremo receptor es mayor que la impedancia característica, la corriente en el extremo receptor va siendo menor. A medida que hago más grande ZR, cada vez más grande ZR, más grande, más grande, más grande, puedo llegar al extremo infinito. ¿Cuál sería? Que ZR me haga que la corriente fuera igual a cero. Si la corriente es igual a cero, ¿cuál es el campo que prevalece en la línea? ¿El campo eléctrico o el campo magnético? El campo eléctrico. El campo eléctrico, el producido por los capacitores. ¿Y qué fenómeno me producían a mí la capacitancia en la línea? Elevaba la tensión. Elevaba la tensión. Y es lo que decimos acá. O sea, la línea descargada, o sea, cuando circula poca corriente, porque la impedancia en el extremo receptor es mucho mayor que la impedancia característica, tiende a elevar la tensión. El caso contrario es cuando ZR menor que Z0. O sea, No, está ahí, ¿y por qué me dice? es que se perdió por un momento. Se cortó. Hubo un segundo Pero- ahí donde... ¿Pero están todos, che? Sí. Sí, Bueno. se ve que como estoy yo Sí, como... se quedó pensando, pero en realidad estaba hablando. Bueno. Yo digo, está pensando mucho, Lique, pero era mucho. Todos Entonces- decíamos lo mismo, está pensando mucho, decíamos nosotros, pero después volvió rápido. Se le está dando vuelta la cabeza. Bueno. Entonces ahora tenemos cuando la impedancia en el extremo receptor es menor que la impedancia característica. ¿Qué quiere decir impedancia en el extremo receptor pequeña?
que voy a tener, ¿no es cierto?, una mayor cantidad de corriente. Por lo tanto, voy a tener un mayor campo magnético generado, o sea, el I cuadrado por el L0 comienza a ser más importante que el B cuadrado por el C0. Entonces ahora voy a tener más vale una caída de tensión, más vale. No voy a alcanzar a compensar con mi capacitancia de la línea la inductancia de la línea, o sea, el campo magnético generado, o mejor dicho, las pérdidas reactivas inductivas. No las voy a poder compensar. Entonces eso es como decir, del punto de vista de la potencia, no, primero vamos a tener que definir potencia característica para llevarlo a la potencia. Bien. La potencia consumida en el extremo receptor, si se tiene conectada una carga igual a la impedancia característica, es esto. Tensión cuadrado sobre impedancia característica. Esa es la potencia característica. Y vamos a ir a esto. Esto ya... me parece que le colgo otra vez. Esta vez sí estaba pensando esta vez. ¿Está colgado? No. Miren, si la impedancia es mayor que la impedancia característica, lo llevamos a potencia. La impedancia característica está relacionada con una potencia característica. Si la impedancia del extremo receptor es mayor que la impedancia característica, ¿qué podemos decir? ¿Que la potencia es mayor o es menor que la potencia característica? Menor. Menor. Claro. La potencia es menor. ¿Y en dónde lo podríamos haber expresado que la potencia es menor? Porque el I, que está relacionado con la potencia, es menor. Nosotros habíamos dicho que esto pasa a ser chico con respecto a esto. ¿Por qué? Porque disminuyó la corriente. Si disminuye la corriente, es porque teníamos más impedancia. Pero también puedo decir que disminuyó la corriente porque la potencia a la que alimentamos es menor. Entonces, quiere decir que para este estado tenemos alimentando una potencia menor que la potencia natural. Entonces ya podemos ir sacando una conclusión. Cuando nosotros alimentamos una carga cuya potencia es menor que la potencia natural de la línea, vamos a tener elevación de tensión. En cambio, cuando alimentamos una potencia mayor que la potencia característica de la línea o potencia natural de la línea, vamos a tener caída de tensión. Y cuando la potencia que alimentamos es igual que la potencia natural o característica de la línea, vamos a tener una tensión constante. O sea, no vamos a tener prácticamente caída de tensión. Que es uno de los estados ideales que uno busca del funcionamiento de una línea. Ingeniero, Sí. si la impedancia característica depende de la construcción geométrica de la línea, Sí, señor. y la carga me la define, bueno, la cantidad de carga que tenga, fábrica, lo que sea, ¿cómo Sí. hago con ese juego ahí, ese balance? Bueno, o sea, es un estado ideal buscado, pero no quiere decir que vos lo vas a poder mantener continuamente. Eso significa que cuando vos estés alimentando en zonas cercanas a la potencia natural, no va a tener caída de tensión. Pero cuando vos estés alimentando cargas menores que la potencia natural, vas a tener que colocar elementos para compensar la tensión. Porque a vos la tensión se te va a elevar. Entonces vas a tener que colocar entre uno de esos elementos, son los denominados reactores. O sea, va a tener que conectar bobinas en el extremo receptor para controlar la tensión en el mismo. Porque vos lo que estás teniendo es exceso de potencia capacitiva producida por la línea. Entonces la vas a tener que consumir con algo. ¿A través de qué? De reactores.
Mientras que cuando vos vayas a un punto en que estés transmitiendo una potencia mayor que la natural, vas a tener caídas de tensión. Entonces, para poder controlar la tensión, vas a tener que colocar capacitores. Y eso es lo que se llama compensación, el efecto de compensar las líneas, a los fines de lograr una regulación de tensión. Pero, o sea, cuando una línea vos la diseñás para una determinada potencia, que no es el límite de esa potencia, no es la potencia natural. Pero si esa línea está dentro de un sistema de potencia, y ese sistema de potencia va creciendo en forma natural, o sea, vegetativamente va creciendo las demandas, la línea que a lo mejor vos diseñaste en su momento para que te transmita una vez y media la potencia natural como límite de la línea, más de eso no puedo transmitir. A lo mejor en los primeros tiempos voy a estar transmitiendo por debajo de la potencia natural. Después, a medida que se va dando el crecimiento de la potencia, un crecimiento vegetativo natural del sistema, va a llegar un momento que va a estar transmitiendo cercana a la potencia natural. Y después sigue creciendo. Y va a encontrar que estás transmitiendo por arriba de la potencia natural. Entonces es muy factible que las líneas, en sus primeros tiempos de funcionamiento, como pasaron con las líneas del sistema de 500 kilovolt inicialmente, estaban descargadas. Y había que poner reactores en las líneas. Y a medida que fue creciendo el sistema, las líneas se comenzaron a cargar. Y hoy en día ya en muchos lados hay que empezar a compensar para elevar tensión. Ya no hay tanto problema de exceso de tensión. O sea que el rendimiento de la línea iría fluctuando de 1 ideal y iría fluctuando en alrededor de 1, ¿no? Se trataría que sea 1 el rendimiento en potencia. En potencia sí, desde el punto de vista que tenés que regular la menor tensión posible. No tenés que conectar ni capacitores ni inductores, ni reactores. Lo ideal sería estar trabajando siempre cercano a la potencia natural. Pero si vos tenés una línea que te puede llegar a transmitir una vez más y media la potencia natural, entonces vos vas a agarrar y decir, bueno, no, yo no voy a transmitir por esta línea una vez y media porque me conviene para mantener tensión. No, yo voy a tratar de transmitir una vez y media porque el límite de la línea me lo da y yo tengo que llevar potencia. Y esa potencia la vendo. No sé si te responde un poco tu Sí, quedó claro. Los valores de la potencia natural están relacionados con la impedancia característica, en función de los distintos valores de tensión. La potencia natural o potencia característica vimos que era la tensión de recepción al cuadrado sobre la impedancia característica. Habíamos mencionado que en líneas aéreas de un conductor por fase, esa impedancia característica era alrededor de 400 ohms. Nosotros al tener BR al cuadrado sobre impedancia característica, podemos poner los kilovolts al cuadrado multiplicado por 1000 al cuadrado sobre 1000, y de esa manera nos queda una expresión para líneas de un conductor por fase en función que son de 400 ohms, que la potencia natural es 2,5 por los kilovolts al cuadrado, y eso me da en kilovatios. Para un conductor por fase de 400 ohms es esto, para dos conductores por fase de 300 ohms es esto, bueno, y ahí están los valores. Para cables subterráneos, la impedancia característica es 40 ohms, la potencia natural es 25 por los kilovolts al cuadrado. Esa es como una regla memotécnica, algo como para acordarse rápidamente Claro. de sacar la potencia natural a partir de estas ecuaciones. Y después acá Gerardo puso los valores de potencia natural en función de la tensión
para líneas de un conductor por fase, creo, y para cables. Sí. Creo que era así, ¿no? Sí, sí, sí. Para O sea, cable y para línea un Y conductor esto por es fase. en megavatio. O sea, Sí. un valor característico para 132 kilovolt, en líneas aéreas es de 43,5 megavatios y en cables 435 megavatios. Fíjense que los valores límite de potencia en línea de 132 kilovolt, como son los casos de EPEC, ¿en cuánto lo están teniendo, Gerardo? El límite térmico de potencia son 150 megas. Mega. O sea que están transmitiendo prácticamente 3 veces el valor de la potencia natural, porque ese es su límite térmico con el que se diseñó la línea. O sea que esas líneas están caracterizadas por tener más vale caída de tensión en ese estado de funcionamiento. Mientras La que los cables, particularidad. Sí. sí, No, eso, la particularidad del cable, que también es un límite similar, digamos. En potencia el límite térmico es similar al de la línea. claro, pero fíjense en la potencia natural, 435 megavatios, y están transmitiendo 150 como máximo, como límite térmico. Claro. Entonces están transmitiendo por debajo de la potencia natural. Entonces, en esos cables tienen más vale problemas de control de exceso de tensión, o sea, de una tensión elevada. Entonces tienen que puede ser por regular más vale en bajar tensión. por el fenómeno capacitivo que es más, o sea, más predominante en los cables. Exactamente, porque Claro, están por claro. debajo de la potencia natural transmitiendo. Pero esto te lo está explicando desde el punto de vista de que, desde el punto de vista de la potencia natural, vos nunca vas a transmitir más potencia con el cable, por el cable que la potencia natural, porque la potencia térmica, digamos, el límite térmico está por debajo de la potencia natural. Siempre va a ser capacitivo un cable. ¿Se entendió eso? Sí, O sea, la potencia natural en los cables es mucho más grande que en líneas aéreas. Pero el límite térmico de los cables hace que uno tenga que transmitir por debajo de su potencia natural. Inge, ya Bueno. estamos en hora. Bueno, creo que no queda... No, te lo digo,